Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Veo que nos acompañan de diferentes lugares, diferentes estados de la República y de diferentes países. Me da mucho gusto que estemos compartiendo este espacio virtual el día de hoy. Nueva forma de compartir pláticas, videoconferencias, momentos. Sin embargo, bueno, gracias a la tecnología, siempre les digo a mis alumnos que es posible poder lograr todo esto, que en años anteriores, y se los digo con mucho énfasis, la verdad es que hace no muchos años, realmente si hubiera existido una pandemia, no sé, hace 10 o 15 años, no hubiéramos podido lograr este acercamiento que ahora es posible gracias a la tecnología. Son de las ventajas que tenemos, acortar distancias, mantenernos actualizados y poder compartir, como el día de hoy, en esta tarde, una plática acerca de un poquito de lo que he podido vivir, de lo que he podido experimentar acerca de la vacunación, de los retos que tenemos hoy en día en educación, algunas medidas ya todos conocemos, esto es como un recordatorio nada más de lo que nos toca hacer a cada uno para lograr un retorno escolar seguro y para poder continuar con todas las medidas preventivas y sobre todo con el objetivo de poder mitigar. Ahorita estamos en la fase de mitigación de la pandemia, entonces estamos en una fase muy importante para que podamos llegar a la eliminación y posteriormente a la erradicación del virus. Como muchos otros virus, pues también tuvieron su punto máximo, su pico más álgido, sin embargo, todo tiende a descender, es el comportamiento epidemiológico. Entonces, yo que les digo, amo la salud pública, amo la epidemiología y bueno, aquí estoy. Mucho gusto a todos, bienvenidos, espero que todos podamos aprender y bueno, sus preguntas, sus dudas, pueden escribirlas al chat y aquí yo los estaré leyendo y al finalizar podemos resolver algunas de las dudas, sobre todo las más frecuentes, de las que ustedes me expresen en el chat. Vamos a comenzar. Y bueno, me gustaría iniciar con esta frase. Es una frase... han sido tiempos difíciles, han sido tiempos complicados para todos. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. Es una frase de apertura de todo lo que hemos vivido. Hace poco tuve la oportunidad de compartir un espacio en un foro interinstitucional en donde tuve la posibilidad de escuchar a uno de los médicos que estuvo de primera línea en hospital. A mí me tocó estar en primera línea en toma de muestras PCR. Fui también de las primeras en capacitarme y en tomar estas muestras. Sin embargo, creo que estar en primera línea en contacto estrecho y directo con los pacientes, pues es mucho más complicado aún y es una situación más compleja y requiere pues una combinación de fuerza, entereza, sabiduría y sobre todo valentía. Entonces, este doctor se quebró emocionalmente al recordar a sus médicos fallecidos, a sus compañeros, a la gente con la que convivía. Entonces, creo que han sido tiempos difíciles para todos. Creo que hemos logrado salir adelante con el esfuerzo de todos y sobre todo lo que necesitamos para continuar en esta fase de mitigación, y lo que necesitamos para continuar en esta fase de retorno escolar seguro, que en muchos lugares pues ya inició, para seguir controlando los brotes que se puedan generar en los diferentes espacios académicos, es la colaboración y la cooperación de todos. Eso es lo más importante, que trabajemos en estos tiempos de pandemia, seguir trabajando juntos. Creo que todos hemos tenido diferentes tipos de aprendizaje en estos tiempos, en esta pandemia, muchas cosas que nos ha dejado. Entonces, creo que es un buen preámbulo para abrir el día de hoy, para sobre todo hacer una especie de reflexión y de conciencia sobre realizar lo que nos toca hacer a cada uno. Y bueno,
Hablando un poquito de cómo inició el COVID, las generalidades, todos ya ampliamente conocemos la historia. En diciembre de 2019 se reporta a la oficina de la OMS los primeros casos de neumonía, de una etiología de un virus desconocido que apareció en la provincia en Wuhan, en la provincia de Hubei, China. Inicialmente muchas teorías, muchas especulaciones, sin embargo no se tenía exactamente el conocimiento de lo que había dado origen a esta pandemia. Sin embargo, se determinó que el vínculo que existía entre los pacientes pues ubicaba la fuente de contagio en los mercados de pescados y mariscos de Wuhan. Y debido a los estudios que se pudieron realizar de manera oportuna, se identificó un nuevo virus de la familia de los coronavirus, de los COV, que se denominó por el Comité Internacional de Taxonomía como síndrome respiratorio agudo coronavirus 2, mejor conocido como SARS-CoV-2. Obviamente pasó por varios nombres, creo que todos lo conocimos como la enfermedad producida por el nuevo coronavirus, después por la COVID, después por el COVID-19, y bueno, el nombre oficial es SARS-CoV-2. Obviamente pertenece a la familia de los coronavirus, tiene características muy específicas que lo han hecho diferente a los virus anteriores. Y bueno, consecuentemente esta enfermedad pues ya fue nombrada por la OMS como la enfermedad de coronavirus en el 2019 y COVID-19 por sus siglas en inglés, por el idioma mundialmente aceptado de la OMS. Entonces, todos conocemos que al principio creo que bastantes personas estaban escépticas con la enfermedad, incluso personal del área de la salud realmente no sabía cómo comportarse. Todos no están, más bien nadie está preparado para hacer frente a esta pandemia, ni en infraestructura, ni en insumos, no solamente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, sino en todos los países. Entonces es una pandemia que tuvo grandes y ha tenido grandes estragos en todos los aspectos posibles a nivel mundial. De acuerdo a los determinantes sociales, ha tenido un impacto diferente en cada una de las sociedades, incluso en el mismo país, en el mismo estado. Pues hay una frase que han dicho muchos: todos estamos en la misma tormenta, pero no vamos en el mismo barco. Y es real. Definitivamente todos hemos enfrentado la pandemia desde nuestra trinchera. Y bueno, ha sido diferente para todos. Cada uno podemos tener diferentes experiencias o diferentes vivencias, y lo importante es seguir haciendo frente a esto. ¿Qué es la enfermedad por COVID? Esto es solamente ya muy ampliamente conocido, solo lo vamos a repasar un poquito. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus del SARS-CoV-2. Conocemos que inicialmente se pensaba que solamente podía presentar un cuadro con síntomas respiratorios, entre los más comunes fiebre, la tos, que la tos tenía ciertas características muy sui generis, como que fuera tos seca, de tipo estertorosa, no productiva, disnea, que es la dificultad para respirar, mialgia, dolor muscular, también podía haber fatiga, astenia, dinamia, cansancio, falta de energía. Se agregaron 2 síntomas que hicieron como el parteaguas para lograr el diagnóstico diferencial, que era la anosmia, la modificación o la falta del sentido del olfato, y la disgeusia, también la modificación o la falta total del sentido del gusto. Estos fueron síntomas clave para empezar a hacer el diagnóstico de COVID, de la enfermedad por COVID, porque por lo demás eran síntomas respiratorios muy inespecíficos de cualquier enfermedad, cualquier cuadro gripal, por cualquier otro virus. Realmente era muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, en algunos casos graves, perdón, ahí hay un error, evolucionaba a una neumonía. Sin embargo, después ya se fueron agregando otros síntomas, sobre todo síntomas también parecidos a tracto gastrointestinal, y también podía haber cuadros de vómito, náuseas, diarrea. Entonces
ya había 2 espectros, lo que hacía todavía aún más difícil el diagnóstico de la enfermedad y sobre todo más difícil de controlar. ¿A quiénes afectaba? Inicialmente los más afectados fueron los mayores de 60 años, las personas portadoras de enfermedades crónico-degenerativas, las personas ya ampliamente conocido este espectro de enfermedades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico, el conjunto de las enfermedades autoinmunes, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, pacientes con o en tratamiento en quimioterapia o pacientes portadores o en tratamiento de VIH. Fueron los pacientes más afectados y en los que la enfermedad fue más agresiva y en los que fue en el grupo de edad en donde se registró un mayor número de muertes. ¿Por qué es diferente esta? ¿Por qué la pandemia del 2009 de influenza se controló de manera rápida y esta pandemia no? Por la diferencia de, son virus de la misma familia, sin embargo no son iguales, y por el tratamiento. Influenza H1N1, este virus sí tenía un tratamiento específico y sin embargo, pues el SARS-CoV-2, hasta el momento no tenemos un tratamiento. Ya encontraron, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho y a la literatura científica lo que reporta, pues ya hay varios medicamentos que pueden alterar o modificar la secuencia de este virus, por lo tanto, dar una mejoría hacia la evolución, sin embargo, pues no hay un tratamiento para el SARS-CoV-2, por eso es que aún estamos en la etapa de mitigación. Las rutas de transmisión de persona a persona del agente biológico, pues incluyen la transmisión directa por inhalación de microgotas y de aerosoles liberadas. La buena noticia es que este SARS-CoV-2 no permanece mucho tiempo suspendido en el aire, a diferencia de otros virus o bacilos, por ejemplo, como el bacilo de la tuberculosis. Este virus no, este virus afortunadamente tiene un gran peso molecular y pues no aguanta mucho tiempo en el aire y pues baja. Es por eso que es importante la limpieza, sobre todo pues de las superficies, porque es lo que, en donde se va a depositar este virus. Y bueno, sobre todo debemos de, algo que nos pegó mucho como humanidad, como seres sociales que somos, pues es la parte de haber tenido que tener distancia social. ¿Por qué? Porque las rutas de transmisión, pues así lo indicaban. Si la transmisión directa era por inhalación de microgotas o de aerosoles a través de la tos, de los estornudos, de la respiración, del habla, los gritos, el canto o por contacto directo, con manos o con superficies contaminadas, y sobre todo que pues luego estaban en contacto con membranas mucosas orales, nasales, oculares, pues estas eran las vías de entrada muy frecuentes y sobre todo pues muy fáciles para el virus para que pudiera ingresar en los organismos. Entonces, por eso es que fue tan fácil que mucha gente se contagiara, familias enteras, por eso es que en hospitales, en lugares de concentración, guarderías, hospitales, son centros militares, centros penitenciarios de reinserción social, etcétera, lugares donde había población cautiva, pues con todas las enfermedades. El comportamiento epidemiológico de las enfermedades siempre va a ser en donde haya más hacinamiento, donde hayamos más humanos juntos. Entonces, tristemente, pues esta pandemia nos vino a modificar toda nuestra estructura y toda nuestra dinámica de vida. Sin embargo, como buenos seres humanos que somos, tenemos la posibilidad de adaptarnos, de evolucionar, y esto también es parte de la evolución, el hecho de poder regresar ahora a la escuela, que los alumnos puedan tomar clases presenciales incluso en forma escalonada, o que lo puedan hacer de manera presencial o con pocos alumnos en su salón de clases, es un logro y es un gran paso, sobre todo que se ha llevado a cabo por todo el esfuerzo de la mitigación, de la vigilancia epidemiológica, de la toma de muestras, de los médicos que están en primera línea atendiendo directamente a los pacientes. Ha sido un esfuerzo de la sociedad que se ha quedado en confinamiento, a pesar de ser bastante difícil. Entonces, las medidas pueden no ser totalmente de nuestro agrado, pero definitivamente pues han sido el parteaguas para poder ir librando esta lucha. ¿Cómo vamos en el proceso de vacunación? Ya hablamos que bueno, uno de los meses más
una de las temporadas más complicadas para la enfermedad de COVID en nuestro país, pues fueron los primeros 3 meses del año, enero, febrero, marzo, en donde se registró una alta incidencia en casos de enfermedad por COVID, sobre todo con una gran tasa de mortalidad. Sobre todo se enfermaban las personas, pero no solo se enfermaban una gran cantidad de personas, sino que también fallecían. Entonces, esto también habla de una tasa de letalidad elevada. Y empezaron a aparecer nuevas cepas, empezaron a aparecer nuevas cepas que no se habían descubierto inicialmente y con comportamientos diferentes. Entonces, afortunadamente llega a nosotros en diciembre del 2019 la vacuna, una esperanza para todos, y lo que afortunadamente es uno de los hitos más importantes para esta enfermedad y para poder llegar a lo que vamos hoy, de logros, y sobre todo para poder llegar a estar en las aulas nuevamente. Entonces, para el 12 de febrero había muy pocas personas vacunadas, se estaba iniciando el esquema de vacunación, llega a nosotros el primer cargamento de vacunas el 24 de diciembre de 2019 y de ahí se empezó a vacunar. Al inicio el tema de vacunación era un tema muy hermético, no se tenía toda la información, llegaban vacunas en una cantidad en muy poca cantidad, se empezó a vacunar, se tomó la decisión federal de vacunar inicialmente al personal que estaba en contacto directo con los pacientes o con personal que tomaba muestras, llamados de primera línea, y de ahí se empezó a tomar en cuenta el programa de vacunación COVID por etapas. Afortunadamente ahorita ya tenemos un gran avance. El Estado de México es uno de los estados que ha tenido un muy buen avance en vacunación contra COVID, y todos los estados, dependiendo de las diferentes etapas, eventualmente estamos llegando a un muy buen avance y a un muy buen panorama. Ahorita para el 19 de octubre todavía nos falta. Tenemos el 39% de vacunación completa, es decir, personas vacunadas con las 2 dosis, con esquema completo. Sin embargo, el contar con una dosis de cualquier marca, recuerden, pues ya tenemos un poquito más de la mitad de ventajas. Quiere decir que pues las personas ya tienen protección efectiva contra las formas graves, sobre todo la que causa neumonía, la que causa hospitalización y muerte. Y posteriormente, al tener ya su esquema de vacunación completo, pues ya son personas que se encuentran con una protección efectiva. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que porque estemos vacunados ya estamos completamente protegidos. Las vacunas no funcionan así, y no solo la de COVID, sino todas las vacunas. Las vacunas nos confieren protección específica, sin embargo, no es 100%. Y recuerden que apenas estamos en vías de estudio de esta enfermedad, entonces COVID-19 todavía tiene muchos aristas de precisamente lo que aún resulta un misterio, y lo que todavía está en vías de conocer es precisamente la duración de la inmunidad. Todavía no se tienen datos certeros, hace falta más tiempo, hace falta más estudios, y sobre todo es algo que vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo. Sin embargo, mientras tanto, pues hay todo un conjunto de medidas, que es ahorita de lo que vamos a seguir hablando, que nos toca hacer y que debemos de seguir haciendo para que podamos continuar con este proceso, y que podamos llegar en no mucho tiempo en el futuro a la etapa de eliminación del virus. ¿Y por qué no a la erradicación? A final de cuentas, hace unos años, cuando había tantos pacientes enfermos de poliomielitis, no se pensaba que en años posteriores, como ahorita, ya íbamos a erradicar por completo este virus. O las de sarampión, o las epidemias de cólera. Recuerdan en Inglaterra, a finales del siglo XIX, como
una gran epidemia de cólera diezmó una parte muy importante de la población de Inglaterra, las epidemias de fiebre española. Entonces, no es la única epidemia, no es la única pandemia, los seres humanos hemos sobrevivido a eso y eso es una buena noticia al final. ¿Por qué? Porque quiere decir que también en esto estamos y vamos a salir adelante. Entonces, es una esperanza la vacunación, no solamente es una esperanza para México, llegó como una esperanza para todos los países. Y aquí es esta es una gráfica que nos muestra cuánto porcentaje de población se encuentra vacunado tanto en México y se hace un comparativo a nivel mundial. Entonces, como vemos, vamos bien, vamos dentro de los estándares. Sí operativamente se siente como que el proceso va lento. Sin embargo, recuerden que no estábamos preparados nadie del personal de salud de ningún país, ni siquiera de los países de primer mundo para hacerle frente a esta pandemia. Entonces, tanto personal de salud hemos tenido que capacitarnos. La verdad es que un reconocimiento muy amplio a todas las personas que han estado inmersas en la atención, en el tratamiento de los pacientes COVID, en toma de muestras, ahorita en el proceso de vacunación, y no solamente al personal médico, sino también al personal administrativo, desde los choferes, el personal de la Guardia Nacional, los militares, toda la gente que hace posible que las vacunas lleguen hacia las localidades, que las vacunas se conserven, que se mantenga la red de frío. Hoy por hoy puedo decirles que las vacunas son seguras, que las vacunas son efectivas, que se ha mantenido la red de frío en todas las localidades, porque he sido testigo de ello, y que ha sido muy satisfactorio, sobre todo cuando acudían los adultos mayores a recibir su primera dosis. Ha sido muy satisfactorio el poder colocarle su primera dosis y que los mismos adultos mayores tengan esas ganas de vivir, esa alegría. He visto gente hasta ir en carretilla a los operativos de vacunación, todo con tal de recibir su vacuna. Entonces, esto ha sido una esperanza para todos. Nosotros tenemos el 40% de población totalmente vacunada, es decir, que cuentan con ambas dosis. Personas que cuentan solamente con una dosis, o sea, parcialmente vacunadas, el 14%, y bueno, todavía nos falta un porcentaje importante. Ya se está avanzando, sobre todo ahorita con esta gráfica falta actualizar, sobre todo con el grupo etario de 18 a 29. Si ustedes han visto, casi en todos los estados de la República, desconozco cómo se esté llevando a cabo el proceso de vacunación en etapas en otros países, pero por lo menos aquí ya casi en todos los estados se está logrando de 18 a 29 o ya está muy próximo a lograrse. Y realmente ha sido una respuesta impresionante de los jóvenes, de las personas de esa edad. Entonces, en cuanto se actualice esa gráfica, pues vamos a ver que nosotros estamos, pues, vamos a tener un porcentaje mayor y vamos a alcanzar, todavía estamos un poco lejos de alcanzar lo que comúnmente decimos que es inmunidad de rebaño, que es decir, que si más del 80% de la población se encuentra completamente vacunada, el 20% restante que por alguna razón, por alguna indicación médica o porque definitivamente no lo quiso, no se vacunó, está indirectamente protegido por todas las personas que tienen ya la protección específica de la vacuna. Entonces, todavía estamos un poquito lejos, pero esto les digo, al final es conciencia, es reflexión de lo que todos hacemos día a día, de lo que nosotros como personal de salud, ustedes los que son maestros, como personal de educación, tenemos el papel y el rol de educadores, de reflexionar, de concientizar y sensibilizar a las personas para que participen en el proceso de vacunación, para que los que son rezagados se pongan al corriente y sobre todo para que podamos lograr esta inmunidad de rebaño y sobre todo pues que sea realmente que sea real, que sí realmente todos estemos protegidos y que probablemente este SARS-CoV-2 sí llegó para quedarse, probablemente sea un virus estacional como la influenza, como muchos otros,
pero al final, pues, aunque pueda ser contagioso, que podemos bajar la contagiosidad y al final que podamos también bajar la letalidad, es decir, pues la severidad de la enfermedad y sobre todo pues el riesgo de muerte. ¿Qué se ha hecho como protocolo preventivo escolar? Primero, ya vimos cómo se contagiaba el virus, que no es un virus aéreo como tal, y eso es algo bueno, si no ya nos hubiéramos contagiado ahí sí todos. No era como pensábamos. Afortunadamente, con los estudios que se han realizado a través del tiempo, pues ya nos hemos dado cuenta de que el virus no se queda, de que el riesgo para contagiarnos por COVID-19, de que el virus esté en superficies contaminadas es muy bajo. No es nulo, pero al final sí es muy bajo. Entonces, al final nos quedan dos fuentes principales de contacto, que es una de persona a persona o por objetos contaminados con virus, pero obviamente que tengan, sobre todo, pues, gotitas de secreciones nuestras, saliva, lágrimas, secreciones nasales, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues sí, la enfermedad se propaga de persona a persona, como muchas otras de las que ya tenemos en el espectro de enfermedades a nivel mundial. Repetimos, pues a través de las gotículas que salen desprendidas de la nariz o de la boca, sobre todo pues de las personas que están infectadas, al toser, al estornudar o al hablar. Una persona puede contraer la enfermedad por COVID-19 si inhala gotas procedentes de una persona infectada por el virus, y de ahí pues la importancia que tenemos de la sana distancia. Yo sé que a todos nos gusta abrazarnos, a todos nos gustaba saludarnos de beso, nos gustaba ser muy efusivos, sin embargo, hay de todas las medidas que se habían adoptado desde el año pasado y en meses anteriores, de los tapetes con alcohol o con sanitizante, desinfectar todo lo que llegaba del súper, incluso había personas que utilizaban guantes, los gogles o la careta, sí son efectivas, sí podemos seguir haciéndolas, pero una de las, por la experiencia, por lo que yo he visto, por lo que he leído, la verdad es que la sana distancia es lo primordial y lo que nos va a hacer la diferencia entre contagio o no contagio por enfermedad por COVID-19. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos platicando a 1,5 metros de distancia y son dos personas y una puede estar infectada por COVID-19, pero ambas tienen cubrebocas y ambas están a una distancia de por lo menos 1,5 metros, independientemente de que haya alguien infectado, la otra persona no se va a contagiar. ¿Por qué? Porque tiene la protección de la sana distancia, porque las gotitas no van a viajar más de esa distancia y porque está protegido por el cubrebocas. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene realmente el sí aplicar la sana distancia. Por eso se habían hecho las medidas restrictivas de eventos masivos, de evitar aglomeraciones de personas, incluso pues horarios de las tiendas. Entiendo que pues el protocolo preventivo, hay ciertos lineamientos que son, por lo menos para México, que se deben de llevar a cabo. Sin embargo, pues cada escuela va a personalizar de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a su matrícula de alumnos y sobre todo pues a los espacios. Algunos están logrando que los alumnos vayan de forma escalonada para evitar que se hagan aglomeraciones. Casi en la mayoría de escuelas he visto que son de 7 a 10 alumnos, creo que máximo 20 alumnos. En la jurisdicción donde actualmente trabajo hay un total de 1,900 escuelas. Es una jurisdicción bastante grande y bueno, afortunadamente solamente desde que se inició el retorno seguro ha habido 2 defunciones, pero fueron con pacientes que tenían cierta afección, cierta enfermedades autoinmunes, pero nadie incluso con enfermedades crónico-degenerativas, con obesidad o personas clínicamente sanas, sí ha habido contagios, pero no ha habido defunciones. Y sobre todo, la característica que tenemos de la cepa delta, a diferencia de las primeras que aparecieron, pues es que la cepa delta tiene la posibilidad de que una persona puede contagiar a 8 personas diferentes.
a diferencia de las primeras cepas que se descubrieron de COVID-19, que era la alfa, que tenía la posibilidad de una persona infectar a otra persona, la beta infectar a una persona a 3 personas, y pues sí se vio la diferencia estratosférica de 1 a 3 personas contagiadas a 8 personas contagiadas. Sin embargo, ambas cepas, la alfa y la beta, tenían una letalidad mayor, es decir, que menos personas se enfermaban, pero la enfermedad era más severa y tenían más riesgo de fallecer. Y esta cepa delta, afortunadamente, pues es más contagiosa, pero menos, con una tasa de menor letalidad, es decir, menos agresiva y con menos riesgo de fallecer. Inicialmente hemos visto cambios en el comportamiento de la enfermedad, hemos visto que en parte del 2019, desde que inició la pandemia hasta los primeros meses del 2021, el grupo etario donde se encontraba con mayor riesgo tanto de enfermar y fallecer, pues eran los mayores de 60 a 65 años, sobre todo con enfermedades crónico-degenerativas. La obesidad, que es algo que nos ha marcado de manera, nos ha estigmatizado como sociedad mexicana. Se han hecho evidentes los malos hábitos alimenticios, los malos hábitos de cero actividad física, y bueno, ha sido uno de los factores de riesgo más importantes pues para determinar la severidad de la enfermedad. Sin embargo, eran personas de ese grupo de edad, personas con adultos mayores. Después del primer trimestre del 2021, el comportamiento de la enfermedad ha cambiado y ahorita tenemos más enfermos, incluso familias enteras de todas las edades, pero bueno, afortunadamente con una menor tasa de mortalidad, es decir, mueren menos y la enfermedad es menos agresiva. ¿Por qué? Porque salen más adelante y eso es algo bueno. Entonces, pues hablamos que todas estas secreciones, cuando tosemos, pues no van a quedar solamente en el mismo lugar, sino que pues van a caer a los objetos, a las superficies, a todo lo que pueda rodear a la persona. De este modo es importante, como no vamos a poder limpiar todas las superficies, como se hacía de manera inicial, incluso personas llegaron a desarrollar ciertos trastornos, o algunas personas que ya tenían trastornos obsesivo-compulsivo se exacerbaron por esta situación de la pandemia. Entonces, lo que se ha visto y lo que se ha comprobado científicamente que es mucho más efectivo, pues es el lavado de manos, lavado correcto de manos, porque hasta antes de la pandemia creo que varias personas desconocían la técnica correcta de lavado de manos, incluso personal de salud, y eso lo he visto desafortunadamente, pero el lavarse las manos de manera adecuada, con la técnica correcta, con agua y con jabón de preferencia, y bueno, ya en el caso de no tener acceso en el momento a agua y jabón, pues se puede hacer con una base de alcohol, con gel antibacterial. Yo creo que ahorita sí era difícil conseguir gel antibacterial e insumos al inicio de la pandemia, pero ahorita pues ya en todos lados venden sprays antibacteriales, geles antibacteriales, ya no podemos tener pretexto de que no hay, y sobre todo creo que ahorita ya a estas alturas ya todos dominamos el lavado correcto de las manos. Entonces, creo que para las escuelas parte del protocolo preventivo. ¿Por qué es preventivo? Porque ahorita les hablo de eso, pero al final lo que queremos es que no haya casos y que los casos que existan pues se mitiguen en ese momento. Ya no podemos hablar de un brote porque al final pues ya tenemos una situación de pandemia, pero queremos que si existe, si llega a haber un caso en un salón de clases, pues evitar que este caso, que se consideraría como el caso índice o caso cero, porque es el primer caso que estamos detectando, pues pueda llegar a contagiar a otros más. Y sobre todo, pues recuerden, hay chiquitos que van a sus casas y pues pueden llegar a contagiar el virus a personas que puedan ser de grupos vulnerables, y entonces ahí sí podemos tener otros problemas. Entonces es importante lavarse las manos y sobre todo pues para las escuelas tener un proceso de desinfección constante de la superficie, sobre todo con horarios, sobre todo tanto en oficinas como en centros educativos, hospitales. Se deben de mantener ciertas bitácoras con horario para poder, esto es como una recomendación que yo he leído en varios artículos que
se ha probado su eficacia y su efectividad, que sirve para mantener un buen nivel de limpieza y sobre todo adicionado al lavado correcto de manos y adicionado a la sana distancia, pues reduce muchísimo más, a menos del 1%, el riesgo para infectarse con COVID, incluso aunque haya habido personas en ese mismo espacio que han estado infectadas por COVID. Entonces, al final esto es lo que queremos. Esa es la única manera para poder desaparecer el virus. ¿Y cómo nos podemos proteger? Lo que les digo al final, 3 principios básicos que no debemos olvidar, que debemos de considerar para reducir la presencia del virus: sana distancia, por lo menos 1.5 metros. En los alumnos, en los salones se ha hecho la parte de hacer un ejercicio de que se sientan y se ponen a silla y como tomar distancia, pero en lugar de tomar distancia con los brazos hacia adelante, lo tomamos hacia el lado y va a chocar el puño con el del otro compañero y ahí es la distancia correcta en la que debe estar nuestra silla, separada del resto de las demás personas. No importa que seamos estudiantes de nivel primaria, no importa que seamos estudiantes de nivel posgrado, al final estos 3 principios aplican para todos: sana distancia, higiene y desinfección. Al final les digo, si es posible mantener horarios para la desinfección, al final pues esto nos va a beneficiar en sobremanera. ¿Y por qué les decía que al final esto es un protocolo preventivo? No podemos hacer otra cosa. Al final nos hemos dado cuenta, y yo les digo a mis alumnos, la importancia, nos hemos dado cuenta en tiempos de pandemia de la importancia de la salud pública y de la importancia de la epidemiología, que eran materias, sobre todo en medicina, que pues ni se tomaban en cuenta, que se daba por hecho de que sí se hacían. Sin embargo, hemos llegado a la cuenta y hemos visto de que los principios básicos, no necesitamos, sí necesitamos una gran infraestructura al final, sí tenemos deficiencias en ello, pero es mucho más costo efectivo y sobre todo pues mucho más aplicable y mucho más sencillo la prevención que la curación. Y esto aplica para todas las enfermedades, no exclusivamente para COVID. Entonces, el hecho de poder prevenir, de aplicar las medidas preventivas del lavado de manos, de la higiene de la casa, al final todo lo que nos enseñan desde pequeños: higiene personal, higiene de nuestro entorno, en estos momentos lo que se agrega de sana distancia, todo esto nos va a salvar de las enfermedades. Entonces, el uso del cubrebocas lo vamos a agregar a los 3 principios básicos de sana distancia, de aquí anterior, higiene y desinfección, y aquí le vamos a agregar el uso del cubrebocas, uso correcto del cubrebocas. Afortunadamente ahorita ya hay varios tipos de cubrebocas en el mercado. Hay que cuidarnos sí de los que son demasiado delgaditos, los que son copias, pero ya vimos que no es necesario utilizar el N95 en el caso de no tenerlo, pero sí podemos utilizar un cubrebocas tricapa. Ya hay de varios colores, ya hay de varias formas, entonces creo que ya no hay pretexto para no utilizarlo, pero un cubrebocas tricapa de uso quirúrgico, bien utilizado, va a ser también la diferencia, y sobre todo el hecho de manipularlo. Hemos tenido que modificar ciertos horarios, a lo mejor no tener receso con los alumnos, y quiero comentarles que de varias experiencias de epidemiólogos y de maestros que han estado ahorita al frente de las clases presenciales de los alumnos que ya han regresado, se han enfermado más maestros desafortunadamente que alumnos. ¿Por qué? Bueno, no queremos que se enfermen alumnos tampoco, pero los maestros deberían de no enfermarse porque al final pues somos adultos. ¿Por qué nos enfermamos? Porque el niño sí entiende que no debe quitarse el cubrebocas, el niño sí entiende que no va a haber receso y que pues va a ir solamente ciertos horarios, y entiende que tal vez su refrigerio lo va a tomar en casa. Sin embargo, nosotros como alumnos, como maestros, sí nos quitamos el cubrebocas, si queremos convivir, o si nos tomamos el café, y entonces es la vía de entrada. Entonces, ahí es donde el proceso de reeducación, cuánto nos costó de trabajo que ver a toda la gente con cubrebocas en la calle. Inicialmente de la pandemia había mucha gente con reticencia severa a utilizar el cubrebocas, y ahorita vemos pues la importancia que tiene de sí utilizarlo y utilizarlo correctamente. Entonces hacemos 3 filtros que son los que conforman el protocolo preventivo escolar.
de acuerdo a los lineamientos de las autoridades estatales y federales de la Secretaría de Educación, que son la casa. Ahí es el primer filtro. Obviamente, si tenemos síntomas respiratorios, no vamos a acudir, no vamos a salir, y lo más importante y lo que se debe de realizar es acudir al médico. En la escuela, a la entrada de la escuela, es el segundo filtro, en donde se toma la temperatura, en donde se hace un interrogatorio y donde se revisa a los pacientes en el caso de tener síntomas respiratorios. Aquí es muy importante, por eso les digo, la participación y la colaboración de todos. Para que una base importante de la salud pública es la participación ciudadana, es decir, que todos nos involucremos y que seamos parte del problema, pero no solamente ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Entonces, no podemos dejarlo todo a los que están frente a los filtros, o todo a las personas que nos dan las indicaciones estatales o federales, sino que cada escuela tiene sus características específicas. Entonces, al final, es importante aplicar los filtros para que sí podamos tener sobre todo la certeza de que tanto alumnos como maestros, los que están ingresando a las escuelas, pues realmente estén sin sintomatología respiratoria. Y en el salón de clases, de igual manera, en el caso de que se identifique a una persona, ya sea alumno o docente, que tenga síntomas respiratorios, pues igual se va a regresar a su casa. Puede haber sintomatología leve, y normalmente los niños presentan sintomatología leve por el comportamiento de la enfermedad. Son algunos que han presentado algunas complicaciones, pero sí tienen ciertas características como enfermedades autoinmunes o de inmunodepresión en la mayoría de los casos, pero como sabemos, pues en medicina siempre hay un pero y siempre hay una excepción a la regla. Entonces, ya no es que se tenga que cerrar la escuela porque apareció un caso. Al final, como les digo, estamos en una situación de pandemia en donde esto ya no es, el que aparezca un caso en un salón no se considera como un brote, y eso es importante saberlo. Es importante también no tener pánico, es importante mantenernos tranquilos en un buen nivel, en un buen estado emocional, o por lo menos en el menor de los casos, menor estrés. ¿Para qué? Porque ya pasamos la etapa en donde se va a tomar muestras a la mayor cantidad de personas de la población. Ahora solamente se toman muestras a las personas sintomáticas. En el caso de que en alguno de los 3 filtros, ya sea en la casa, en la escuela o en el salón de clases, se encuentre a una persona con sintomatología respiratoria o sospechosa de COVID, pues ya sí se va a mandar, ya no se le va a permitir la entrada, sí se va a mandar a confinamiento a casa. Obviamente tienen que acudir a su centro de salud. Si presenta sintomatología respiratoria, el médico realizará la prueba rápida, que es la prueba de antígenos. No se puede hacer, y es algo muy importante que se había venido haciendo. Muchas personas pedían o solicitaban las pruebas rápidas para su trabajo, porque aparte de lo que decía nuestro subsecretario Hugo López-Gatell, de que era anticonstitucional, no solamente por eso, sino realmente el comportamiento de la enfermedad, pues el promedio para el periodo de incubación, para que realmente la prueba pueda salir con un resultado confiable, es de 7 a 10 días en promedio. Entonces, si la hacemos sin sintomatología, pues aunque hayamos estado ahorita, si yo estuve en contacto hace, no sé, 10 o 15 minutos con alguna persona infectada por COVID, ya confirmada, aunque yo me haga una prueba ahorita o mañana, realmente puede resultar un falso negativo, sin que realmente me dé a mí la confianza de que yo sea negativa. Entonces, por eso las pruebas es que no se hacen en pacientes asintomáticos, las pruebas solamente se hacen en pacientes sintomáticos. Otra duda muy importante que decían, bueno, es que los asintomáticos nos van a contagiar a todos y por eso sí hay que hacer pruebas para saber. No, los asintomáticos no presentan ningún riesgo para contagiarnos. ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Hablábamos de cómo se transmite la enfermedad por gotitas, por eso hicimos énfasis en ello 2 veces. Entonces, si las personas asintomáticas no tienen tos, no tienen estornudos, y aparte nosotros estamos protegidos con la distancia de por lo menos 1.5 metros, perdón que lo repita, pero al final es importante que
que sí lo tengamos siempre muy en cuenta. Y aparte, el uso correcto del cubrebocas y lavado de manos, pues son personas que no van a expresar gotitas de flush donde vaya contenido el virus y que sea riesgoso para contagiarnos, y nosotros también vamos a estar protegidos tanto por la distancia como por el uso del cubrebocas y por el lavado de manos. Importante también, pues no tocarnos los ojos, no tocarnos la cara. Esto, bueno, al final también ya se venía haciendo para otras enfermedades, no solamente para COVID. Entonces creo que estos hábitos que estamos aprendiendo y que se les están inculcando desde los niños, desde nivel primaria hasta nosotros reeducándonos los de nivel posgrado, pues al final es la parte importante para no solamente excluirnos o no contagiarnos de COVID, sino realmente pues para tener un ambiente más seguro y para que podamos estar sin enfermedades respiratorias y sin todas las enfermedades, porque al final son hábitos de higiene que la higiene es la madre de la prevención de todas o casi todas las enfermedades. Al final le decimos, volvemos a todas las acciones de promoción de la salud, que al final es eso, todas las recomendaciones que ha emitido la OMS han sido eso, acciones de promoción de la salud. Entonces, al final, volvemos a la prevención y le apostamos a la prevención porque no hay una infraestructura o no hay un presupuesto que sea suficiente para poder cubrir la parte curativa, y además pues hemos visto las secuelas importantes que tiene el proceso de COVID, que a diferencia de otras neumonías por virus o por bacterias, al momento de restituir oxígeno no es suficiente para los pacientes. Este virus causa fibrosis, este virus causa endurecimiento en los alvéolos, por lo tanto los pacientes literal mueren asfixiados. Entonces creo que es mucho más difícil lograr alcanzar a estos pacientes, lograr alcanzar la curación y sobre todo dejarlos libres de secuelas, y pues es mucho más fácil, mucho más sencillo, porque está al alcance y el acceso de todos las formas de prevención. Y bueno, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuáles son las actividades relevantes como parte del protocolo preventivo escolar? Propiciar la coordinación institucional con las autoridades, sobre todo pues comunicación. Creo que ahorita es algo que se ha logrado pues básicamente en todas las escuelas. Existen comités, todos los días hay reuniones con las autoridades de educación pública, las autoridades de salud. La mayoría de los secretarios de salud de los estados están muy al pendiente y están vigilando esta parte. Se debe tener comunicación con las autoridades municipales, con las autoridades jurisdiccionales, con las estatales. Quiero decir que las autoridades de salud no determinan si una escuela se cierra o no. Esto es parte de un consenso de un comité. Entonces, de un comité que determinan las autoridades estatales y federales de la Secretaría de Educación. Entonces, al final, salud ayuda a determinar si los casos están. Hay algo que nosotros nos gusta mucho en epidemiología que llamamos asociación epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que si hay 2 casos en un salón, vamos a buscar. Los epidemiólogos somos muy chismosos y nos gusta ir hasta el fondo de todo. Pues vamos a interrogar hasta saber dónde fue la posible fuente de contagio. Normalmente y un gran porcentaje, muy por arriba del 80%, de los alumnos que están infectados, que se identifican en cualquiera de las 3 etapas del filtro, es porque vienen en casa. Entonces, vienen ya enfermos de casa. Entonces, al final, pues se interroga si tuvieron contacto con enfermos, si hay otras personas en la familia enfermas, si salieron a algún lugar, etcétera. Y ya vemos si, de acuerdo al periodo de incubación, pues coincide si el primer caso fue el que contagió al segundo caso. A eso se les llama que están asociados epidemiológicamente, y ahí sí pues puede haber una reunión del comité para poder determinar si se cierra el salón o si se cierra la escuela, dependiendo del número de casos. Pero si en el caso de que no se compruebe la asociación epidemiológica, pues realmente no se puede, son casos aislados. Entonces al final no se puede determinar que uno haya contagiado al otro, y entonces por parte del comité ya se tienen más elementos para tomar una decisión más informada acerca de si se cierra o no el salón o la escuela.
Y bueno, hay que involucrarnos todos. Al final les decía que nuestro compromiso es ser parte de la solución, involucrar la participación de todos, desde jefes de sector, directoras, directores de las escuelas, autoridades de salud, autoridades municipales, regidores de salud, coordinadores de salud, todos. La verdad es que todos tenemos un granito de arena que aportar, como el rol que ocupamos, el cargo que ocupamos como parte, como individuos y como personas, como integrantes de una sociedad. En las escuelas normalmente se han estado haciendo jornadas de limpieza profunda previo a la apertura de las clases presenciales en varias escuelas, incluso en las escuelas privadas se hicieron con padres de familia jornadas de limpieza profunda. Además, pues también las escuelas llevaban abandonadas pues más de un año. Algunas sí requirieron jornadas de limpieza mucho más profunda y extenuante. Sin embargo, creo que esto ha sido bueno para, al final, lo que les decía, no solamente la prevención de enfermedad por COVID-19, sino la prevención de muchas otras enfermedades que también se dan por falta de higiene o por falta de una limpieza adecuada. Hay que seguir haciendo las jornadas de limpieza periódicas, limpieza diaria de la escuela una vez iniciado pues el ciclo escolar, y esto aplica para todos, desde nivel primaria hasta nivel posgrado, comprometernos todos, pues desde lo que siempre nos han dicho, de dejar limpio nuestro entorno, nuestro lugar, nuestro salón de clases, y tener horarios específicos para la limpieza y desinfección. Hoy se ha visto que pues no necesitamos sanitizantes o productos caros o diferentes para hacer la desinfección, lo podemos hacer con cloro, y creo que esto es algo que nos beneficia porque está accesible y asequible para todos. Limpiezas diarias antes de iniciar la jornada, al concluirla. Los filtros son importantes porque son una corresponsabilidad. Al final les decía que es una corresponsabilidad de los padres de familia, de los alumnos, de los docentes, de todas las personas que estamos involucradas, de las autoridades en salud. ¿Por qué? Porque los filtros dependen del compromiso de todos, de que todos digamos la verdad, de que todos seamos honestos. Si tengo sintomatología respiratoria, no hay que acudir a solicitar atención médica a nuestro establecimiento de salud más cercano, de la institución a la que seamos derechohabientes o no, y realmente guardar el confinamiento, algo que no se hacía al inicio de la pandemia y que nos trajo secuelas y consecuencias muy graves. Sin embargo, creo que ahora pues debemos de aprender de nuestros errores. Entonces, es una medida muy importante para el reconocimiento de las enfermedades respiratorias y pues sobre todo para prevenir entre todos los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta sintomatología, pues lo recomendable es que no asista a la escuela. Obviamente, esto ya lo sabemos, es lo que acabo de explicar, y pues sí es importante y sí es el compromiso de que pueda acudir a recibir atención médica inmediata. Y ahí obviamente le realizarán una valoración y el médico determinará, de acuerdo al periodo de incubación y de acuerdo a si presenta o no sintomatología, si es el momento para poder hacer una prueba rápida o hay que esperar más días. Mientras tanto, pues se va monitorizando y valorando la evolución de la enfermedad. Y bueno, ya los 3 filtros ya hablamos de ellos, acerca del filtro de la casa, el filtro de la entrada de la escuela y el filtro del salón de clases. Entonces, creo que esto es algo muy importante, que lo sigamos haciendo todos, y al finalizar el año se vienen meses también complicados, porque al final sí va a haber un repunte de casos, porque tenemos ya encima casi la temporada de influenza H1N1. Tenemos que hacer conciencia de que puede haber y va a haber una mayor incidencia de casos de enfermedades respiratorias, con un reto también hacer diagnósticos certeros, oportunos, para poder brindar tratamiento adecuado de lo que sí sea enfermedad producida por COVID y lo que sean enfermedades o neumonías incluso causadas por influenza o causadas por otro tipo de virus o bacterias respiratorias. Y bueno, casi llegamos al final. La verdad es que les digo, esta plática es muy importante. Creo que todos tenemos pues todavía bastantes dudas. Todo lo que
se vaya resolviendo sobre la marcha, pero creo que al final el ingrediente más importante para poder continuar en esta fase de mitigación de la pandemia y sobre todo evolucionar a la eliminación, pues es el compromiso, el hacer equipo y la colaboración de todos, en todos los niveles. Al final les decía, debe ser trabajo en conjunto de todas las autoridades, no solamente las de educación, no solamente en este regreso a clases se involucran las autoridades escolares, sino nos involucramos todos, porque todos tenemos un rol o un papel en la sociedad, todos somos integrantes de una familia, de un entorno, entonces al final todos podemos hacer algo y todo pequeño esfuerzo suma y hace la diferencia. Lo hemos visto, por eso iniciaba con la parte de que fueron tiempos difíciles, de que tal vez muchos de nosotros hemos perdido a alguien o hemos conocido a alguien que ha perdido a alguien. Entonces, creo que lo más importante es esto. Los lineamientos aquí creo que los voy resumiendo. Efectivamente, los puntos que debemos de hacer se resumen en los 3 puntos básicos: la sana distancia, la higiene y la desinfección, la aplicación de filtros que conforman el protocolo preventivo en la escuela para un retorno seguro, el retorno escolar seguro, que son el filtro en casa, el filtro en la entrada de la escuela y el filtro en el salón de clases. El protocolo en cuanto a higiene, pues tenemos el uso correcto del cubrebocas, el lavado con la técnica correcta de manos, la sana distancia por lo menos 1.5 metros y sobre todo pues la identificación de los casos, el hacer pruebas rápidas solamente en el caso de que se tengan pacientes sintomáticos. Como les decía, ya pasamos la etapa de hacer pruebas a todos. Y en el caso de las pruebas de PCR, al momento solamente se están realizando para pacientes enfermos o pacientes que sí han estado en contacto con pacientes infectados, sobre todo con una cepa agresiva. Y en este momento, pues, sí es necesario saber desde el día 1 si es que están infectados o no. Y sí, haremos un decálogo. Sí lo podemos pasar, y de hecho esto puede sumar las experiencias de todos para que efectivamente podamos no bajar la guardia, como dice aquí una compañera, y sobre todo pues prevenir el repunte de casos que se espera por la temporada invernal y por el aumento de casos de enfermedades respiratorias, que aparte ya es esperado y que es parte de los canales endémicos que ya tenemos todos aquí en el país. Y bueno, y en otros países también, dependiendo también de la situación geográfica, del clima. Veo que nos acompañan en Trinidad y Tobago, de Cuba, entonces ahí sí desconozco un poquito de los lineamientos, pero creo que básicamente el panorama y la línea general pues aplica para todos. Entonces pues les doy las gracias por su atención, por acompañarnos el día de hoy. No, los tapetes sanitizantes no son útiles, creo que leo por aquí antes de despedirme, eso sí es muy importante. Realmente no se ha comprobado la eficacia, realmente de las medidas que hemos adoptado desde el año pasado hasta ahorita son el uso correcto del cubrebocas, el lavado correcto de manos y la sana distancia. Lo demás sí se puede aplicar en los filtros, obviamente un tapete no se ha comprobado la efectividad, se puede hacer como medida alterna, siempre y cuando sí se esté cambiando el sanitizante y no se quede ahí como todo seco el tapete o como todo hecho así pegajoso, como un líquido extraño, que realmente ya no tiene ninguna función. Entonces, al final, sirve si está bien hecho, si no, solamente nos da la falsa sensación o la falsa idea de seguridad. Entonces, si vamos a hacer las medidas, pues las vamos a adoptar bien para que todo salga bien. Entonces, pues les agradezco, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, por compartir este espacio con todos ustedes, sobre todo pues por ver la respuesta tan importante y ver personas de otros países, eso pues es muy gratificante y muy motivador. Muchas gracias.